es: el miedo es enemigo de la fe. ¿Cuál es el tema de esta noche? Dígaselo al que está atrás suyo. El miedo es enemigo de la fe. Y la fe es enemiga también del miedo, porque el orden de los factores no altera el producto. Amén. Quiere decir que si tenemos fe, está muy alto. Si tenemos fe, no podemos tener miedo. Y si tenemos miedo, ¿qué no podemos tener? Definitivamente no podemos tener fe. Amén. Así que quiero que cierres tus ojos ahí. Vamos a orar. Bájemele por favor un poquito a la música. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta noche por tu amor y por tu bondad. Gracias, amado Espíritu Santo de Dios, porque sabemos y reconocemos que eres tú quien va a hablarnos en esta noche. Sé tú, amado, sé tú, que no sea yo, sino que seas tú. Cada palabra que salga de mi boca, que sea puesta por ti. Oramos en esta hora declarando una atmósfera presta, lista, libre, limpia, en el nombre poderoso de Jesús, para que tú puedas moverte, para que puedas hablarnos, para que puedas cortar lo que no te agrada, todo lo que tenga que ver con el miedo en nuestras vidas. Desde ya estamos declarando que va a ser cortado en esta noche, en el nombre poderoso de Jesús. Y el pueblo que ama a Dios dice: amén. Dele un aplauso al Señor. Y bien, vamos a ir a la palabra de Dios. Vamos a ver dos historias hoy que ya usted debe conocer. Quizás los que son más nuevos la habrán escuchado, no la conocen, pero son dos historias que ya nosotros hemos leído muchas veces. Y una de esas está en Mateo capítulo 14, versículos del 22 al 32. Vaya buscando Mateo 14, 22 al 32. Y cuando lo tenga, diga fe. Amén. Ya ahí había alguien que estaba listo con, creo que fue Lisbeth. Está lista para un esgrima. Muy bien, ya no, oiga, más nadie lo tiene. Muy bien, entonces leemos. Yo lo voy a leer en NBI. Si usted quiere seguirme, entonces puede leerlo de acá adelante, porque acá generalmente ponen NBI. Dice: enseguida Jesús hizo que los discípulos, ¿qué hicieran? Y se adelantaran al otro lado mientras él despedía a la multitud. Después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas. ¿Con quién subió Jesús a orar? A solas. Al anochecer estaba allí él solo, y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, zarandeada por las olas, porque el viento le era contrario. Amén. En la madrugada Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. Es un fantasma, dijeron, y llenos de miedo comenzaron a gritar. ¿Qué estaban haciendo los discípulos? Pero Jesús dijo enseguida: cálmense, soy yo, no tengan ¿qué? Señor, si eres tú. Respondió ¿quién? Mándame que vaya a ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al sentir el viento fuerte, ¿qué tuvo Pedro? Tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: Señor, sálvame. Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo, ¿qué hizo? Lo reprendió, dice. Quizá usted se iba a imaginar de que en esta parte le iba a decir: Pedrito, Pedrito, no tengas miedito, que aquí estoy yo, Jesucito. No, dice que lo reprendió y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando subieron a la barca, el viento se calmó. Una historia muy conocida por todos nosotros, pero ¿sabes? Una de esas historias que hace falta en ocasiones volver a leerla y leerla a detalle para recordar cada aspecto de esta historia. Ya sabemos
de que el único que caminó por las aguas, aparte de Jesús, fue Pedro. De todos los que estaban ahí en la barca, el único que tuvo la entereza, el único que se atrevió, el único que tuvo la fe, porque de que tuvo fe la tuvo, porque la Biblia dice que él caminó. Pero ¿cuál te dije que era el tema de esta noche? Exactamente. El miedo y la fe no pueden ir juntos. Y algo que nosotros debemos tener presente es que la fe, y aquí hemos hablado mucho acerca de la fe, se ha predicado, y yo personalmente he predicado mucho de la fe. La fe no la necesitamos para una serie de eventos, o la fe no es necesaria solamente para algo, para un punto en específico, sino que todos los días de nuestra vida nosotros necesitamos fe. ¿Por qué? Porque la fe es o tiene que ser un estilo de vida. Dígale al que esté a su lado, tu fe tiene que ser un estilo de vida. Pedro tuvo fe para caminar. Es más, Pedro tuvo fe cuando le dijo a Jesús: si eres tú, Señor, manda que yo vaya. Jesús no lo vino a buscar a la barca. La Biblia no dice que Jesús llegó ahí, puso una tabla y Pedro surfió sobre la tabla en el mar. No, dice que él le dijo pues que viniera, lo mandó a llamar. No sé exactamente qué le habrá dicho Jesús. Bueno, ven Pedro para que veas que soy yo. Y Pedro tuvo fe para caminar. Imagínate poniendo ese primer pie en el agua. Imagínate, mire, cuando usted está escuchando la prédica, el mensaje, ponga su imaginación también a volar. Imagínese eso, no a volar en otras cosas, sino lo que se está hablando. Imagínate un Pedro que pone el primer pie, y tú sabes qué es poner el primer pie y que el pie no se te hunda. Y tú, bueno, voy con el segundo. A ver, tú sabes, cuando tienes que poner el otro pie, hay como, queda todo el peso en un solo pie, pones el otro. A ver, bueno, no se hundió. ¿Cuántos pasos habrá dado Pedro? No lo sé. La cuestión es que Pedro tuvo fe, pero ¿qué crees? La fe no alcanzó. ¿Y por qué no alcanzó? Porque tuvo fe para bajarse, pero dice que los vientos estaban fuertes y tuvo miedo. Y cuando tuvo miedo se hundió. Te dije que el enemigo es enemigo, que el miedo es enemigo ¿de quién? Ellos dos no pueden estar juntos, no caminan juntos. O tienes fe o tienes miedo. O tienes confianza o tienes desconfianza. Entonces la fe que tenía Pedro alcanzó para que se bajara de la barca, para que diera pasos, pero faltó. Por eso te decía, la fe es un estilo de vida. Tú puedes tener fe para ir al banco y decir: el Señor me prometió una casa, yo quiero esta casa. Tú puedes tener fe para ir a una feria de casas. Tú puedes tener fe para hacer muchas cosas. El Señor te prometió que te va a pagar la carrera a ti o a tus hijos. Tú puedes tener fe para ir a hacer las averiguaciones en la escuela, en la universidad. Pero no significa que esa fe de ese momento, esa fe momentánea, es la que tú necesitas o que te va a alcanzar para llegar hasta el final de la carrera. ¿Estás aquí? Porque quizás todos los meses tú vas a tener que estar renovando tu fe. ¿Para qué? Hasta que puedas llegar hasta el final y veas la obra completada. Es más, Dios te ha hecho una promesa. Dios ha dicho algo especial que va a hacer con cada uno de nosotros. Pero la fe que tú tienes cuando tú recibes la palabra no es de que ya yo la recibí, ya yo no sé qué va a pasar, ya yo me olvido, mañana yo no creo. No, tú tienes que tener fe todos los días de tu vida, creyendo en que lo que Dios te dijo se va a cumplir. Eso es fe. La fe no es momentánea. La fe no es de que cuando tú estás aquí en el altar y viene el Señor y te da una palabra, tu familia va a servir a Cristo. Pero cuando tú llegas, tú aquí la recibes, lloras, pataleas, moqueas, te tiras al piso. Pero cuando llegas a tu casa, tú empiezas a declarar al ver lo contrario. ¿Qué se va a convertir esta o este? ¿Qué se va a convertir mi mamá? Ninguno de ellos yo los voy a ver. Dios se equivocó. Ya, se te fue la fe. ¿Me estoy dando a entender, iglesia? Entonces la fe es un estilo de vida. No es un momento de milagros. No es un momento específico. La fe, ¿qué dice la Biblia que es?
Yo dije que yo lo resumo en 2 letras específicas. ¿Quién se acuerda de eso? Digo, debería sabérselo porque está en la Biblia. Certeza y convicción. Certeza y convicción. Cuando tú tienes certeza, tú estás seguro. Y cuando tienes convicción, tú estás esperando algo. Algo que se tiene que dar, algo que se tiene que cumplir. Entonces fíjate, en este extracto de la palabra vemos que el miedo pudo vencer la fe de Pedro en ese momento. El miedo hizo que Pedro tambaleara. ¿Cuántas veces el miedo no te ha hecho tambalear a ti, a mí? ¿Cuántas veces el miedo no nos ha querido o no nos ha detenido? ¿Y por qué yo te traigo este mensaje? Porque yo sé que muchas cosas Dios está trabajando con muchos de ustedes. Y me atrevería a decir que con todos. Este año, sí, hay un año que es un año de promesas. Pero el 2024 no hace nada por sí solo. Pudiera ser el 2025, pudiéramos estar viviendo en el 2026, pero depende de nosotros, depende de la actitud de nosotros, depende de nuestra fe. Lo que Dios vaya a lograr a través de nosotros en este año depende de ti. Depende de ti. Dios ya tiene un plan establecido y ese plan tiene tu nombre. Ese plan tiene un inicio, tiene un fin. Pero si tú y yo no nos alcanza la fe para creer en lo que Dios ha dicho, dime qué vamos a ver. Quizás vamos a poder llegar al inicio, así como lo hizo Pedro. Empezó a caminar en la barca, pero nos podemos caer. Nos podemos caer. ¿Y cuando nos caemos? Cuando el miedo se apodera de nosotros. Sepa usted que el miedo no viene de Dios. El miedo lo pone Satanás. Él es como esa vocecita de duda que todo empieza a buscarle una razón. Esa voz que dice: ¿y si tú no? Y quizás eso no era para ti, y quizás tu familia no se va a sanar o no se va a salvar, o tú no vas a poder. Pero ¿qué va a ahogar el miedo? El miedo lo va a ahogar la fe. El miedo lo va a ahogar la fe. Cuando tú tienes fe en lo que Dios ha dicho, cuando tú tienes fe en que lo que dice en su palabra se tiene que cumplir, no importa lo que pase o que te digan, porque la fe no trabaja conforme a las condiciones actuales o situaciones que tú y yo vemos. La fe no trabaja basada en eso, y si fuera basada en eso, qué triste sería. Sino que la fe viene de Dios. Y por eso nosotros andamos por fe y no andamos por vista. Porque si yo te pregunto qué tú ves hoy, tú me vas a decir muchas cosas. Pero si yo te preguntara a ti y tú sabes que Dios está viendo, porque tú hoy te miras tal cual, pero Dios ya te está viendo en el futuro en el que Él vive, en su Kairos. Ya Él te está viendo como una obra terminada. Dios no está viendo lo que tú y yo vemos, esa pared que no se tumba, que está difícil de que se rompa. Dios está viendo más allá. Pero tu iglesia también tienes que aprender a ver más allá. Tú también tienes que aprender a verlo. Y este mensaje, te dije, va a ser corto, pero ¿sabes qué? Yo quiero que tú te lleves hoy. ¿Cuáles son esas promesas de Dios, esas puertas que están abiertas, pero que el miedo ha impedido que yo entre por ellas? ¿Cuáles son? Porque no todo es de un negocio, no todo es monetario. Hay personas aquí a las que Dios les ha dado dones grandes, que quizás ni el pastor ni yo los tenemos, pero nunca se atreven a ponerlo en obra. ¿Por qué? Porque tienen miedo. Hay personas que quizás, voy a poner un ejemplo, se paran aquí en la oración inicial o en la oración final, o de los que adoran, que son los que, vamos a decir, están aquí en el altar, que a veces están aquí parados y Dios le da una palabra y le dice: di esto. Y ellos dicen: no puedo, yo no puedo decir eso. Canta esto, cambia el playlist, ya no vengas con esa canción, tengo otra porque quiero ministrar a mi pueblo. No, qué miedo, yo no puedo. Y cada vez que nosotros decimos yo no puedo, nosotros estamos retrocediendo, o mejor dicho, si nos vamos al ejemplo de Pedro, nos estamos hundiendo. Y yo sé que muchos aquí se van a sentir identificados con este ejemplo, pero es lo mismo que el que está en la puerta, que cuando abre la puerta llega alguien y el Espíritu Santo le dice: dile que todo va a estar bien. Y dice: no, ¿cómo le voy a decir eso? No, qué miedo, yo no puedo.
Porque ¿qué pasa? El enemigo llena nuestra mente del tú no puedes. Eso es mentira, eso viene de ti. Pero si Dios te ha puesto en un lugar específico, si tú eres hijo de Dios, si tú amas a Dios, si tú oras, si tú lo buscas, ¿cómo no te va a hablar? Pero ¿cuándo se va a terminar eso? Cuando tú decidas ir por encima de eso. Ayer hablábamos con los ancianos. Creo que era con la hermana Ingrid que hablábamos. Y hablábamos yo le decía que yo he escuchado de personas que se mueren familiares cercanos a ellos. Y el dolor más grande no es que el familiar se haya muerto, sino que se murió y nunca le hablaron de Cristo. Y yo le decía, el pastor hablábamos de eso, de cuando se mueren los familiares, y el pastor le decía, sí, claro, hay un dolor cuando se muere tu familiar, pero hay un gozo, eso tú no lo puedes explicar. Y te lo digo yo, que ya yo lo viví con mi papá. Quizás si tú no lo has pasado no me lo vas a entender, pero hay un gozo, hay una mezcla de emociones, hay un luto, hay un lloro, claro, pero hay un gozo de saber, pero se fue con Cristo y yo le hablé. Pero qué duro debe ser pensar que tu familiar se murió, que tu vecino se murió, que el que trabajaba, que se sentaba al lado tuyo y te echaba todos los chismes se murió, y tú nunca te atreviste a hablarle de Cristo, y tú nunca te atreviste a darle una palabra. ¿Y sabes por qué debe ser doloroso? Porque entonces ahora la culpa viene sobre ti. Y no te estoy diciendo que tú la tienes, pero también va a venir sobre ti, porque te vas a preguntar todas las veces que pudiste hablarle, que pudiste incomodarle en el camino y no lo hiciste. Hay varios ministerios que están leyendo el libro de Samuel, y realmente eso comenzó porque el pastor le mandó a algunas personas a leerlo y se expandió. Y qué bonito, hay varios, creo que como 2 ministerios que están leyéndolo. Y hablábamos la otra vez, creo que con Alanis, acerca de los hijos de Elí. Y hablábamos, pero él era bueno en lo que hacía. Pero ¿qué pasaba con él? No corrigió a sus hijos, no estorbó a sus hijos. Entonces, padre que estás aquí, la mejor manera de amar a tus hijos no es apadrinarle todo, no es decir, no, ellos hacen lo que quieren, es incomodarlos. Porque mientras ellos están en tu techo, tú puedes hacer cosas que no vas a poder hacer cuando ellos se muden y vivan lejos de ti. Amén. Y los hijos di que no me gustó eso, pastora. Entonces, una de las formas de combatir el miedo es con la fe. Alguien en estos días me decía, pastora, a mí me da pena eso de orar en público, me da pena hablar en público. ¿Cómo yo voy a hacer eso, pastora? Si a mí un día me ponen en el servicio de oración, pastora, yo no voy a poder orar. Y yo le decía, solo hay una forma de combatir eso. ¿Cuál es, pastora? Haciéndolo. No se te va a quitar el miedo hasta que tú no lo venzas con la fe. ¿Y cómo así que con la fe? Haciendo lo que el miedo dice que tú no puedes hacer. Porque la fe es contraria al miedo. Y cuando tú dices, me da miedo, me da pena, yo quizás no soy bueno hablando, pero lo voy a hacer. Ahí es donde tú empiezas a batallar contra eso y empiezas a decirle al miedo, hazte un lado, porque yo sí me atrevo. Amén. Entonces vamos a otro ejemplo. Vamos al libro de Lucas, capítulo 5. Desde el versículo 2. Cuando lo tenga, diga amén. Entonces vio 2 barcas que los pescadores habían dejado en la playa mientras lavaban las redes. Subió a una de las barcas que pertenecía a Simón y le pidió que la alejara un poco de la playa. Luego, ¿qué hizo? No, se sentó y enseñaba a la gente desde la barca. Cuando acabó de hablar, ¿qué le dijo a Simón? Dice acá, lleva la barca hacia aguas más profundas y echen allí las redes para pescar. Maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche. ¿Y cuánto habían pescado? Contestó Simón, pero como tú me lo mandas, echaré las redes. Así lo hicieron, ¿y qué pasó?
recogieron una gran cantidad de peces, tan grande que las redes se rompían. Entonces llamaron por señas a sus compañeros de la otra barca para que los ayudaran. Ellos se acercaron y llenaron tanto las dos barcas que comenzaron a hundirse. Imagínense eso. Se acercaron los compañeros, llenaron tanto las dos barcas que las dos empezaron a hundirse del peso de la cantidad de peces que tenían. Al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo: apártate de mí, Señor, soy un pecador. Pero me gusta cómo termina esto y dice: es que él y todos sus compañeros estaban asombrados ante la pesca que habían hecho, como también lo estaban Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. No temas, les dijo Jesús, desde ahora serás pescador de hombres. ¿Y cómo termina? Dijo Jesús a Simón: así que llevaron las barcas a tierra y, dejándolo todo, ¿qué hicieron? Le siguieron. ¿Tú sabes por qué le siguieron? Le siguieron porque vieron. Le siguieron porque se acababa de manifestar frente a ellos un milagro. Ellos eran pescadores. Ellos conocían mejor que nadie su trabajo. Ellos sabían cuáles eran las horas específicas para poder recoger los peces. Ellos sabían cuál era el tiempo oportuno. Presta atención acá y no te desconcentres. Ellos sabían cuál era el tiempo oportuno para poder recoger la pesca. Pero lo intentaron y no funcionó. Porque no funcionó con sus fuerzas, no funcionó con su intelecto, no funcionó con lo que ellos sabían, no funcionó con su experiencia. Y es que ¿sabes qué pasa? Que nosotros estamos acostumbrados a manejarnos con las leyes naturales de este mundo. Con que todo tiene que ser, que si yo lo estudié, esto es así. Que si mi papá lo hacía así, yo lo hago así. Pero por eso es que a veces nos cuesta entender la fe. Porque cuando viene Jesús cambia los planes. Jesús hace todo de una forma diferente. Jesús hace todo a su manera. Y nos cuesta porque al humano le gusta controlar las cosas. Siempre pongo este ejemplo. A ti te gusta trabajar 15 días y tú sabes que tu pago tiene que venir. Y si no viene el pago, tú haces un escándalo, un revolú y se formó. Porque a ti te tienen que pagar lo que tú trabajaste. Entonces de igual manera estamos en el mundo, porque vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Tú y yo estamos aquí como extranjeros, sépalo. Así que no te apegues mucho a las cosas que hay aquí en esta tierra, porque tú eres extranjero. Amén. Entonces viene Jesús y cambia todo. Y viene Jesús y les dice: ¿sabes qué? Yo sé que toda la noche pescaste, sé que toda la noche estuviste ocupado, sé que toda la noche lo intentaste, pero lanza la red otra vez. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? Lanza la red otra vez, inténtalo otra vez, hazlo otra vez. Y yo creo que Dios está hablándole a alguien aquí que lo ha intentado de varias formas, pero no se ha dado. Pastor, es que ya he orado, yo he ayunado, yo he hecho esto, he hecho lo otro. Mira, no importa cuántas veces lo hayamos intentado, cuando Jesús viene y Jesús te dice inténtalo otra vez, es porque Jesús sabe que ahora sí es el tiempo oportuno para recoger la cosecha. Me gusta que dice que entonces las barcas se llenaron tanto que se hundían. ¿Y sabes por qué me gusta? Porque la palabra, cuando uno la lee, uno también recibe. Oye, esto es como si el hermano Pedro estuviera echando su testimonio. Y tú estás ahí, tú dices: wow, ¿cuántas veces lo intentó Pedro? Quizás nunca en su vida Pedro había llenado 2 barcas en una sola recogida. Quizás nunca lo había hecho en una sola noche, quizás nunca lo había hecho. Nunca, yo creo que no es habitual que se llenen 2 barcas de tantos peces. Pero escúchame, ellos no estaban en
en un lugar que era desconocido. Ellos estaban en un lugar que era conocido para ellos. O sea que cuando Jesús vino y dijo, inténtalo de nuevo, Jesús él mismo ya se había encargado, yo no sé, de llamar a todos los peces. ¡Ey! Vengan todos los peces, vengan y pónganse aquí, que cuando Pedro tire esa red, él va a recoger aquí de todo. Jesús, porque Él es el dueño de todo. Por eso es que cuando Jesús te da una oportunidad y Jesús te dice, inténtalo, ten fe, cree en mí, confía. ¿Cómo no confiar? ¿Cómo no confiar, iglesia? Pero dice que cuando ellos recogieron todo eso, yo me imagino que esa gente estaba anodadada. Esa gente estaba como que yo no puedo creer esto. ¿Será que esos peces son de verdad? Revísalo para ver si son de mentira. ¿Qué pasó? Y dice que después que ellos llenaron, mira cómo es esto, que no les cabía en su barca, tuvieron que llamar a otra barca. Les dieron, se llenaron, se hundían de lo pesado. Pero después que hicieron ellos, dejaron todo y les siguieron. Dice que Pedro se arrodilló y le dijo, Señor, apártate de mí, porque soy pecador. Pero ¿por qué Pedro le decía eso? Apártate de mí, no estés cerca de mí. Soy indigno de que tú estés cerca de mí. ¿Por qué? Porque Pedro entendía ahora que estaba frente al maestro. Él entendía que ese milagro que él estaba presenciando no había sido porque el sol se había puesto de un lado o la luna del otro. No había sido porque él había implorado o él había creído. No, él sabía que era Jesús, que no podía ser otro el que estuviera haciendo ese milagro. Pero ¿sabes qué me gusta? Dejaron todo y le siguieron. Escúchame, la pesca milagrosa más grande de su vida les valió nada, porque cuando estaba frente al maestro dijo, tú sabes qué, yo puedo tener estas 2 barcas llenas, me vale cero esto, yo me voy con mi maestro, yo me voy con él. Por eso, iglesia, si yo te hablo de fe, yo te hablo por algo que yo he vivido, y también te hablo para que tú lo vivas. Porque cuando tú ves milagros, cuando tú ves algo que tú sabías que no se podía, que era imposible, mira, a ti no te queda de otra. Ya es una cosa que tú dices, wow, yo sé que esto nada más lo hizo mi padre y yo amo a mi padre, yo quiero estar con mi padre. ¿Por qué? Porque yo estoy viendo lo que hace mi padre. Pero porque hay gente en la iglesia, años, que no levantan sus manos, que nunca ven un milagro, porque no tienen fe, porque andan por la vida arrastrando la manta, porque andan viendo de dónde salen las cosas. Escúchame, tú no ganas nada por tus títulos. Qué bueno que Dios te permitió que tú pudieras terminar una carrera. Qué bueno que Dios suplió para que tú pudieras ir a la universidad. Pero que ese título no te haga pensar o sentir que tú todo lo recibes a cambio de eso. Hay gente que el día que deja de trabajar hasta se suicidan. ¿Por qué? Porque dicen, si no trabajo no como. ¿Quién dijo? Si el que nos sustenta a nosotros es Dios. Yo no estoy diciendo que uno tiene que ser un holgazán, no, ni tampoco que no tienes que estudiar, no. Es que Dios también trabaja conforme las carreras que tú tomas. Dios tiene propósitos. Yo siempre he dicho, se necesitan psicólogos que sean cristianos, se necesita gente en el gobierno que sea cristiana, se necesitan maestros, profesores cristianos, se necesitan en todos los ámbitos personas que tengan a Cristo en su corazón. Entonces sí hay que estudiar, pero que eso no te haga creer que tú lo mereces todo, o que no te haga creer que tú estás por encima de Dios. Amén. Mira, el que no cree es porque no ha visto, y para ver tienes que creer. Si tú no crees en que Dios puede hacer un milagro, entonces tú no vas a ver, tú no estás listo para ver. Y yo quiero que esta iglesia se despierte como una iglesia de fe. Siempre te lo he dicho, esta iglesia es una iglesia de fe porque sus pastores se mueven en fe. Y si la cabeza se mueve en fe, todo el cuerpo tiene que moverse en fe. No sea usted el rebeldón que dice, a mí no me gusta, yo soy la mano derecha y no me gusta la fe, yo voy en contra de la fe. No,
Usted tiene que ver milagros. Usted tiene que ver milagros en su casa, en su familia. ¿Por qué? Porque aquí se predica de la fe, porque creemos en la fe y creemos en los milagros que hace Jesús, porque es Él quien los hace. Y creemos en que todo lo que Dios te ha dicho a ti, que nosotros hemos escuchado y que Él nos ha hablado de ti, se tiene que cumplir, porque no lo dice un hombre, sino que lo dice Él. Entonces, la fe viene por el oír y sale por el hablar. Cuando tú eres una persona que quiere crecer en fe, que quiere estar todos los días ahí entrenando en la fe, tú no puedes estar escuchando cualquier cosa. Tú tienes que estar escuchando fe. Busca testimonios, pon en YouTube testimonios. Seguro te van a salir muchos. Busca, acércate a gente que te hable de fe. Usted quiere crecer, usted no puede estar todo el día con la misma gente que habla las mismas cosas que tú hablabas antes de conocer a Cristo. Amén. Si la fe viene por el oír la palabra de Dios, sí. Pero el hablar también es importante, porque cuando yo estoy lleno de fe, yo tengo que hablar fe. Y yo voy a contagiar a otros de fe. En estos días fuimos a un evento y recuerdo que al final del evento los pastores estaban contándonos los testimonios y contándonos los testimonios de cómo habían comprado el terreno, cómo habían construido en medio de una pandemia, cuántos años, 8 años tenían orando por eso. Y nosotros decíamos, esto es como una inyección de fe. ¿Por qué? Porque todos los que estaban con nosotros al día siguiente todavía estaban hablando de eso. ¿Por qué? Porque la fe te inyecta. Cuando tú estás al lado de alguien de fe que te habla y que te dice, yo tampoco tenía, pero mira lo que Dios hizo. Yo tampoco, yo no me atreví a caminar, pero yo caminé. Yo di un par de pasos, sí, me caí, pero después me levanté. Porque algo importante aquí es que la Biblia dice que Pedro caminó, que Pedro se cayó, que Jesús lo reprendió, pero esa parte termina diciendo que luego regresaron a la barca. No dice específicamente cómo, pero si dice que regresaron, yo no creo que haya sido que Pedro venía nadando y le tiraron ahí la cuestión esta naranja, el salvavidas. Ven, sube Pedro. Yo no creo que los discípulos se hayan tirado para ayudarlo. Yo más bien creo que Jesús regresó con Pedro tomado de la mano. Entonces, Pedro quizás se cayó, sí, pero hubo fe para levantarse de nuevo cuando estaba al lado del maestro. Y eso es lo mismo, iglesia, que yo quiero dejarte en esta noche. Entonces, mira, dice en la palabra, mas el justo por su fe vivirá. Quiere decir que la fe sirve para vivir. ¿Cómo es esto, pastora? Sí, la fe es necesaria para vivir. ¿Sabes por qué? Porque en el día a día pasan muchas cosas. ¿Tú sabes cuántas profecías han dado que en este año 2024? Y son profetas que realmente son usados por Dios. Y que cuando han dado una palabra, no voy a decir los nombres, pero realmente muchas de sus profecías se han cumplido. Y hay muchas personas, profetas a nivel mundial, que han dicho que en este año la economía de los países se va a ir al piso. Y también han dicho de que se viene otra pandemia, que han visto por medio de visiones que el Señor les ha mostrado a todos los países nuevamente con mascarillas, nuevamente encerrados, pero que ahora va a ser peor. Esas palabras están, ok, sí, las dijo una persona que está diciendo que es de parte de Dios. Pero si yo me voy a la Biblia no es que me dice cosas diferentes. La Biblia me dice también todo lo que viene para los últimos tiempos y que muchas ya se están cumpliendo. Y nosotros entendemos que cada día va a ser peor, porque no hay otra palabra para eso. Amén. Entonces, ¿por qué tú y yo podemos, a pesar de todo eso, estar pensando, pero Dios me dijo que en este año, están diciendo que la economía, pero Dios me dijo que este año yo tenía que abrir un negocio? Pero Dios me dijo que este año yo me compraba mi casa. Pero Dios me dijo que este año me iba a dar un carro. Pero Dios me dijo que en este año mis hijos iban a ir a las mejores escuelas y no nos íbamos a preocupar por eso. ¿Cómo tú puedes creer eso? Con la fe. Porque aunque los días son malos y los tiempos son malos y en las noticias salga que todo es malo, tú sabes que el justo por su fe vivirá. El justo no vive por la política.
si nosotros aquí en Panamá nos ponemos a pensar en la política, es preocupante. Y eso no es un secreto. Que por quién vamos a votar, que no hay ni para dónde mirar. Pero yo no vivo por la política, yo vivo por mi Dios, porque Él es el que me sustenta. Y aunque el mundo se venga abajo, yo tengo la certeza de que a mí el Señor nunca me va a abandonar. Amén. Dice en primera de Juan 5, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Sigue diciendo, esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Mira, te voy a repetir esta parte. La victoria que vence al mundo es nuestra fe. El mundo puede decir lo que sea. Tu fe tiene que estar cimentada en Cristo. Tu fe tiene que estar puesta 100% en Cristo. Que aunque las cosas se vean oscuras, negras para todo el mundo, Dios tiene planes para ti, iglesia. Dios tiene planes para su pueblo. Y es que el mayor regalo que tiene ni siquiera es aquí en la tierra, es una vida eterna. Es de que cuando todo aquí pase, tú y yo, si permanecemos fieles delante de Él, vamos a estar gozándonos en el cielo, vamos a estar adorando. Vamos a estar brincando y saltando allá felices, adorando a nuestro Rey. Y vamos a poder decir que ganamos la batalla, que lo logramos. Pero mientras estemos aquí, necesitamos tener fe y tener confianza. ¿Y sabes por qué te hablo de esto? Porque a veces yo escucho a las personas y a veces la gente viene y dice, pastora, tengo que hablar con usted. No sé, me pasó esto. Y créeme, no solamente gente de comunidad, gente de otros lados también uno le escribe. A veces hasta por el Instagram. Nunca hemos visto a esas personas y nos escriben, pastores, yo estoy pasando por esta situación, estoy pasando por lo otro. Y la gente, cuando te habla, te puede transmitir la tristeza que ellos tienen y que sienten. Y tú les hablas, y tú le hablas de Jesús, y tú le hablas de que hay una salida. Pero ellos no tienen fe. Ellos no tienen fe y tú no puedes ser de esos. Tú no puedes ser de ese tipo de persona. Alguien me preguntaba y me decía, pastora, yo estoy pensando en un negocio. ¿Cómo hago, pastora? ¿Cómo sé que eso viene de Dios? Y yo le dije, lo primero que te recomiendo es que hagas un ayuno. Alguien también me dijo hoy, pastora, es que yo quiero comenzar algo, pero yo no sé si realmente Dios quiere que yo empiece eso. Y yo le dije, haga un ayuno, busque la voz de Dios y que Dios sea quien te hable. Pero le dije, no pienses que si Dios te dice, comienza el negocio o esto es lo que quiero para ti, no pienses que todo va a ser color de rosas. No pienses que todo va a ser, mira, así como la espuma de la champaña. No, quizás Dios te va a decir, ese es. Y tú, wow, voy a invertir, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Pero quizás el siguiente paso, tú vas a hacer como ese Pedro, que tú le dices a Jesús, Jesús, tú quieres que yo haga este negocio. Y Jesús te dice, ven. Y tú te vas y tú vas caminando. Pero puede que llegue un momento donde Jesús ahora quiere ver tu fe. Y de que quizás las cosas no van a salir como tú pensabas ni esperabas. Pero es ahí donde tú tienes que aferrarte a la fe y decir, pero yo soy su hija y además de todo yo sé que Él me lo habló. Si tú quieres cambiar tu carro, mi amado, lo primero que usted tiene que hacer es orar y decirle, Señor, ¿tú verdaderamente quieres que yo cambie mi carro? ¿Por qué? Porque tú conoces los tiempos. Si tú quieres hacer algo en tu casa, una remodelación, siempre en esta iglesia se te ha enseñado, vaya donde el Señor, ayune, que yo no veo nada de malo con que tú ayunes y le digas, Padre, quiero remodelar mi casa, pero quiero que tú me confirmes si este es el tiempo oportuno para hacerlo. Quiero cambiarme de trabajo, Señor, quiero que me abras puertas, oro, ¿para qué? Para que se haga tu voluntad. Pero tengo fe y no dejo de tocar las puertas, pero estoy orando al mismo tiempo que estoy tocando, declarando que la puerta que se abre es la que tú me vas a abrir. Y ahí es donde está mi fe. Entonces, yo no digo que tú no puedas llorar, yo también lloro. Pero no te acostumbres a que después
del llanto viene una victoria. Y cuando pasa el día siguiente de la victoria, tú vienes de nuevo y dices, pero es que Dios no me escucha. Ay, pastor, usted no sabe lo que me pasa. Y mañana entonces, bien, nosotros oramos por ti y mañana tú, sí, una victoria, güey. No. ¿Dónde está tu fe? Hay gente que no llora, pero viene amargada. Y tú la ves en la iglesia amargada. Está en una reunión, está amargado, está bravo, está en el servicio y está bravo. Qué caromplón, tú le tienes que ver, óyeme. Y cuando tú indagas, es porque estoy pasando por una situación. ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde está tu fe? Te dije que la fe no es para momentos, es un estilo de vida. Y la necesitas para todo. Para todo. Que si algo no sale como tú esperabas, ya, todo mal. ¿Por qué? Son procesos que también nosotros pasamos. Pero el justo por su fe vivirá. Amén. Y quiero terminar con esto. Efesios 6:16, búsquelo. Efesios 6:16 dice: tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. ¿Qué significa esto? Que la fe es un arma defensiva. Te lo voy a leer de nuevo. Tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del enemigo. O en otras palabras, pónganse de escudo la fe. Porque con la fe, todas las flechas encendidas que Satanás envíe, las van a poder apagar. ¿Con qué? Con la fe. Entonces, ¿qué Dios quiere en esta noche, mi amada iglesia? Que tú te pongas tu escudo de la fe. Que ante cualquier cosa que venga, yo estoy en modo fe. Yo no ando escuchando lo que no debo, ni viendo lo que no debo. ¿Por qué? Porque yo estoy en modo fe. Y si la gente que tú tienes al lado tuyo son negativas y se la pasan hablando de los problemas, mire, si usted no está listo para entonces impregnarlo de su fe, entonces hágase a un lado. Hágase a un lado, diga, yo no estoy para estar escuchando más problemas. Siempre recuerdo un jefe que tuve que decía, cuando la gente llegaba, mire, doctor, ¿qué está pasando esto y esto? Y te decía, los problemas ya los sabemos todos, dame soluciones. ¿Cuáles son las soluciones? ¿Qué es lo que tú vas a hacer para hacerlo diferente? Ya todos sabemos cuál es el problema. Entonces, de la misma forma usted, hoy yo quiero que usted salga de aquí pensando, yo voy a ser, no como el Pedro. Oye, y Pedro es valiente, yo no sé si yo hubiera podido caminar, de verdad. Pero que usted salga de aquí pensando, Pedro se hundió, lo admiro, pero yo quiero tener fe para seguir caminando hasta Jesús. No sabemos cómo hubiera sido la historia si Pedro hubiera llegado allá, pero lo que sí sé es que me agrada que haya pasado así. ¿Sabes por qué? Porque a través de esa historia y de todo lo que Dios hizo en la vida de Pedro, nosotros podemos ver de que ellos no eran perfectos, pero aún así Dios hizo cosas grandes con cada uno de ellos, como también las quiere hacer a través de nosotros. Amén. Dale un aplauso al Señor.